multidisciplinar, como lo hemos hecho, por ejemplo, en los casos de corredores logísticos de transporte, donde la visión es muy holística sobre lo que es pues una determinada, digamos, problemática de movimiento de personas y cosas, mercancías. En este caso, en el caso del turismo, pues habrá que aplicar un enfoque muchísimo más local en el apoyo al desarrollo para asegurar que, como digo, pues se añade valor al destino turístico y un alineamiento con las necesidades a nivel local. Y por último, en paralelo a todos estos instrumentos, está la movilización de recursos financieros de fondos verdes, que también se mencionó por parte de Alicia anteriormente. Nosotros somos agencia acreditada de los 3 grandes fondos verdes, del Adaptation Fund, del GEF, del GCF, ¿no? Concretamente, con el GCF, en el que tenemos un enfoque también importante para lo que es el apoyo a las inversiones privadas, y por eso creo que es importante sacarlo a colación aquí, pues hemos aprobado desde su inicio de funcionamiento pues distintos proyectos y programas, y por mencionar solo 2, hemos hecho el primer proyecto de iniciativa privada, puramente privada, que hizo el Green Climate Fund a nivel global, y eso fue en Chile, y un proyecto de energía renovable, y hace apenas 3 meses, por irnos al otro extremo, pues se aprobó el programa Emotion, que es un programa que apoya las inversiones en electromovilidad. Tanto las energías renovables como la electromovilidad pues son temas que pueden ser muy interesantes de cara al apoyo al sector turístico, ¿no? En cualquier caso, pienso que los fondos verdes van a ser fundamentales para apoyar las inversiones turísticas en nuestra región, especialmente si logramos introducir ese elemento de turismo regenerativo, ¿no? Que todos estamos tratando de empujar en la ecuación, ¿no? Ahí serán especialmente importantes. En definitiva, a modo de conclusión, bueno, pues en CAF, como decía, estamos muy interesados en el apoyo al sector turístico. Toca varios parámetros que son fundamentales para nuestra estrategia. En el sector privado, a través de las herramientas que acabo de mencionar y que se enfocan en esos 2 vectores, pymes y sostenibilidad. Quiero mencionar que tenemos en CAF, en la región, 13 oficinas operativas en distintos países de la región. Por cierto, 9 de los 10 países destino con mayor inversión extranjera directa son países miembros de CAF. Tenemos esas 13 oficinas. A lo largo de este año serán 16, que incluirán pues una nueva oficina en Santo Domingo, República Dominicana, que tendrá una oficina especializada en turismo para apoyar toda la iniciativa del banco en la región, ¿no? Bueno, pues antes de cerrar, pues nuevamente pues dar las gracias a Natalia y a la OMT. Muy contentos de la colaboración que se acaba de acordar. Yo creo que tiene un largo recorrido. Vamos a iniciar con el tema de las guías de inversión, tratando de pues mejorar algo que ya es francamente bueno, pero introduciendo pues algunas cuestiones adicionales relacionadas con ese capítulo verde que comentaba Natalia, y también versiones español-inglés. No me dejes mentir, pero creo que eran Barbados, Ecuador, El Salvador, por orden alfabético, Panamá y Uruguay. Me los aprendí así. Y bueno, pues estoy seguro que dará muchísimos frutos esa colaboración. Entonces, pues nada, por mi lado lo dejo aquí,
Muchas gracias y cualquier cuestión abierto. Es una Juana. Espera. El móvil no hace falta, si lo puedo dejar por aquí. Hola, hola, hola a todos. Bueno, vamos a terminar esta jornada de mañanas con una mesa redonda moderada por mi compañero Francisco Rodríguez, que contará con la participación de Marta Domènech, directora de Turismo de Cataluña, y Isabel Vidal Tomàs, directora de Turismo del Govern de les Illes Balears. Y bueno, se estará dedicada a las políticas públicas regenerativas. Esperamos que os guste. Creo que ahora sí, era una conexión. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya sí, ahora sí, empezamos esta mesa en la que seguimos hablando de turismo regenerativo. Llevamos desde ayer hablando de turismo regenerativo. Ayer con la iniciativa finalista y ganadora del mes. Un programa muy interesante. También es interesante ver que con las conversaciones previas de este año que hemos participado en diversos eventos no hemos encontrado una definición de turismo regenerativo, lo cual no está mal, la estamos creando poco a poco.
Más allá de que estemos hablando de una etapa posterior del turismo sostenible, estamos intentando dar respuesta durante esta jornada de Fitur a esto, ¿no? O sea, hay una definición de turismo regenerativo, no la hay. Me pareció interesante una cosa que comentó el profesor Manuel Maqueda hace unos meses en una entrevista, que ser sostenible es el primer paso, circular es el segundo y regenerativo el tercero e indispensable. Para el observatorio, que está dedicado, como bien sabéis, al turismo en positivo, pues este tema era clave. Por eso que este año pues este reto estaba enfocado en cómo el turismo, como podéis leer ahí, puede contribuir a la regeneración del medio natural. Porque parece ser que quizá mantener las cosas como están ya no es suficiente y hay que empezar a regenerar lo que antes había y ya no existe. Quizá esto hay que hacerlo de manera participativa con las comunidades locales, y eso también creo que es muy interesante y va a salir en la mesa de hoy. Quizá el rol del visitante ha cambiado un poco y ahora puede ser más activo, y las estadísticas, las encuestas que están haciendo dicen que sí, el 55% de los visitantes, de los viajeros entrevistados por Booking, querían dejar el destino un poquito mejor de lo que estaba. Esto creo que es importante, la demanda manda y si lo pide hay que empezar a escucharla. Y hay que incluirlo en este tipo de procesos, ¿no? Y quizá también la administración pública, y de ahí que hoy tengamos esta mesa como continuación de las anteriores con el Ministerio de Turismo de Ecuador, de Colombia y demás, pues seguimos hablando también a ver qué está pasando aquí en España, que a nivel de turismo pues somos una gran potencia. Y tienen también que dar un paso adelante e impulsar estas políticas regenerativas, tal y como también demuestra el nombre de esta mesa, ¿no? Que yo creo que era muy interesante enfocarlo también de esta manera. Muchos quizás, que creo que nos van a dar para un debate interesante, y para ello pues contamos con dos ponentes de lujo, la directora de Turismo de Cataluña, Marta Domènech, bienvenida, benvinguda. Muchas gracias, muchas gracias. Y la directora de Turismo de Illes Balears, benvinguda, buen día. Isabel Vidal Tomás, muchas gracias a las dos por venir. Y voy a empezar, pues ayer hubo un debate interesante porque hablaron de turismo sostenible y dijeron que estaba pasado de moda, ¿no? Así vino una ponente después y nos comentó, bueno, es que yo esto no lo veo, bueno, me parece interesante. Es una visión, era una opinión de una de las iniciativas ganadoras. Y la primera pregunta va en relación con eso, ¿no? ¿Qué crees, y esta es para las dos, que ha pasado, si ha pasado algo con el turismo sostenible? ¿Se ha abusado mucho del término? ¿Ya no era suficiente con estas prácticas por el punto casi de no retorno en el que estamos? Que tiene que sostener, o sea, tenemos que sostener una industria que, por supuesto, tiene externalidades positivas, pero también las tiene negativas. ¿Qué ha pasado con ese turismo sostenible? ¿Dónde estamos y por qué ayer dijeron eso? Cataluña, por favor. ¿Sí? Dale, arranco. A ver, yo creo que para matizar, ¿vale? En términos de terminología, nunca mejor dicho, creo que en el sector turístico todo el mundo se atreve a hablar, ¿no? Primera, a categorizar, segunda, a etiquetar, tercera, y a menospreciar, ¿vale? Por tanto, cuando se dice que hablamos o no hablamos de turismo sostenible, ¿no? Al final estamos en una realidad con una emergencia climática que no debemos hacernos ni los sordos ni los ciegos, ni debemos pasar de puntillas, sino que como industria que somos, y en el Estado español y en mi comunidad en particular, que es de lo que vivimos la mayor parte de los catalanes, somos un país turístico, para nosotros el turismo es la lengua o la matemática. Obviar según qué necesidades en términos de medioambientales, sociales, territoriales, incluso empresariales, ¿no? Es una obligación que tenemos como personas que trabajamos en el sector, como ciudadanos del país y después, evidentemente, como en este caso, ¿no? Como gobernantes de la área que nos toca. Entonces, si está pasada o no está pasada de moda la palabra turismo sostenible, yo creo que como todo, ¿no? El uso del palabra, al final uno se acaba acostumbrando, es como si te pica algo, vas rascando y al final haces herida, ¿no? Yo creo que es una realidad, lo tenemos que afrontar, le podemos llamar turismo sostenible y luego va por destinos, hay algunos que ya van mucho más avanzados en ese sentido, ya tienen implementaciones, ¿no? Planes de acción, planes climáticos y que realmente ellos, el turismo sostenible, ya es algo que ya hace años que lo están implementando y por eso, ¿no? Ya están diciendo, bueno, esto hasta aquí ya lo hemos hecho, vamos a un pasito más para allá y vamos a hablar de que la gente que viene, como mínimo, deje el territorio como se lo ha encontrado y si puede, un poquito mejor, ¿no? También es cierto que en los términos de turismo, y esto es una labor que es obligatoria nuestra, la gente creo que no, la comunidad, el residente, creo que no es consciente de lo que le aporta
como vecino y vecina, le aporta mucho más el turismo a la comunidad que la propia comunidad es consciente, y que hace mucho más el propio sector privado y las administraciones públicas para revertir estas externalidades. Bueno, todas las industrias tienen externalidades, este es nuestro trabajo, gobernarlas. Por tanto, yo creo que muchas veces, ¿no?, el residente no es consciente de que muchas de las cosas, al menos en Cataluña, no tendríamos el aeropuerto que tenemos si no fuera por el turismo, no tendríamos el patrimonio arquitectónico inmobiliario que tenemos si no fuera por el turismo, porque no lo podríamos pagar con 7 millones de habitantes, no podríamos tener los parques naturales que tenemos ni hacer ecoturismo si no fuera por los propios turistas, que también ayudan a pagar, bueno, tenemos el impuesto de las estancias que esto nos reporta, bueno, el hecho de poder hacer una gobernanza y una gestión de estos ingresos para poder revertir todas estas externalidades. Bueno, primero de todo, ¿no se oye? Ahora, gracias. Primero de todo, yo creo que hay que poner en valor también que en el seno de Fitur es donde se empiece a hablar de toda esta innovación, entre ellas el turismo regenerativo, ¿no?, que parece que es como el último eslabón que está saliendo ahora, vete a saber qué nos deparará después, ¿no? Entonces, por esa parte, enhorabuena, porque Fitur siempre es el seno de esta innovación hacia cosas mejores, seguro. Dicho esto, la sostenibilidad yo creo que abarca mucho más, es decir, que sea un concepto que ya está pasado de moda, yo creo que todavía no se le ha entendido bien, te diría. La sostenibilidad va mucho más allá de pensar en replantar o reforestar árboles, es decir, va mucho más allá del medio ambiente. Sabemos que tiene la vertiente social, la económica y, por supuesto, también la medioambiental. Aquí en España, afortunadamente, tenemos una calidad de vida que, por ejemplo, en otros países no están, y de ahí es de donde salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que alrededor del mundo se adquirieran estos compromisos a estos 3 niveles. Siguiente paso. Por tanto, la sostenibilidad, a nuestro entender desde Baleares, es una palanca más que nos lleva al siguiente paso de la circularidad. Entonces, la circularidad bebe de la sostenibilidad y viceversa, ¿no? Pero la circularidad, por ejemplo, también tiene otra palanca muy importante, como es la digitalización. Evidentemente no es la única, pero entre estas dos apoyan muchísimo toda esta parte de circularidad, que sí que tiene que ver mucho más con energía, tiene que ver mucho más con materiales, tiene que ver mucho más con, bueno, todo al final lo que consumimos, ¿no? En cambio, quizás no engloba tanto la parte social, la circularidad lo deja un poquito de lado, pero con la sostenibilidad se apoya en eso. Es decir, que son conceptos, a mi modo de entender, y sin ser técnica en ello, porque aquí venimos dos personas que están ahora mismo en política, pero que realmente aquí son los técnicos que tienen que llevarnos por esta senda, son ellos los que tienen que hablar y decir bien estos conceptos, ¿no? Y de ellos aprendemos, yo creo también. Y de ellos, con ellos, ahí es donde nos apoyamos muchísimo en el sector privado, que son los que van tomando estas iniciativas, los que van poniendo esos granitos de arena, o ya no solo granitos de arena, playas enteras, que abren el paso y también a toda esta innovación que estamos viendo aquí también en Fitur, pero también en pequeños actos del día a día. Ayer estábamos hablando en nuestro stand de consumo local, de proveedores locales. Eso casi no es el futuro, es un poco regresar a nuestros orígenes. No estamos inventando tampoco nada nuevo, ¿no? Entonces, hay que quizás ordenar esos datos que tenemos. Sobre todo, los datos son muy importantes, la circularidad para los consumos, pero también ver un poquito cómo lo hacían nuestros antepasados. No hace falta irse muy lejos tampoco, ¿no? Entonces, con todo eso podemos empezar a armar ese ambiente de circularidad. Y posteriormente creo que ya estoy hablando mucho, ya creo que he pasado a las siguientes preguntas, casi al aspecto de turismo regenerativo, ¿no? Que ya es esa segunda vuelta de tuerca para conseguir generar un impacto positivo, ya no solo con el turismo, no somos el centro de todo. Yo creo que es al final con nuestra propia vida, allá donde vayamos nosotros, si nosotros somos turistas, también hacerlo, si vienen aquí, a hacer el ambiente para que cuando vengan lo hagan como administración pública, pero también con esa parte de demanda que tú mostrabas en los índices de Booking, ¿verdad? Y ahora ya
sí que vaya speech que he soltado. Nada, todo Muchas perfecto. gracias. Y antes de bajar un poco más a lo que hacéis vuestras respectivas comunidades, sí que me parecería interesante por conocer, por entender en qué punto nos encontramos a nivel más general, más global, otros ejemplos en temas en cuanto a políticas públicas regenerativas. ¿Somos pioneros? ¿Sabéis otros ejemplos que hay en otros países, en otras áreas y demás? ¿Cómo estamos? Mira, yo creo que nosotros pertenecemos a una red que se llama Nextur, ¿vale? Hasta ahora tenemos la vicepresidencia, pero hemos llevado la presidencia durante 6 años y fuimos parte de los que lo montamos. Somos 42 regiones que trabajan, hacen red y se encharchan para realmente poder buscar estas iniciativas diferentes y aprender mucho de los unos de los otros. Flandes, por ejemplo, tiene el Flourishing, que al final trabaja en ese sentido, Suecia trabaja en ese sentido, Groenlandia trabaja en ese sentido, Dinamarca también, y y algunas comunidades autónomas del Estado español también forman parte de Nextur. Por tanto, hace mucho tiempo que estamos trabajando en ese sentido y nosotros ahora estamos trabajando un compromiso nacional por un turismo responsable donde vamos a coger cuatro áreas que para nosotros son los pilares de la sociedad en la que vivimos, que es la parte ambiental, la social, la territorial, porque evidentemente el reequilibrio territorial es muy importante, y luego la propia turística empresarial. Y a partir de aquí, piensa que nos hemos reunido, te diría, con 150, hemos tenido unas 150 reuniones con el sector, sindicatos, patronales, asociaciones, comunidad de vecinos, sector aeroportuario, sector náutico, cruceros, movilidad, para entender entre todos hacia dónde queremos ir. ¿Vale? Ese ¿Qué enfoque tipo de sistémico, ¿no? Extremadamente sistémico, ¿eh? Tiene un punto incluso holístico y hacia dónde cada uno de nosotros tiene que hacer qué, y sobre todo porque luego nosotros venimos y legislamos, ¿no? Regulamos, y tiene que tener un sentido y una razón de ser y tiene que ser coparticipado con cada uno de ellos, pero es la primera vez que desde el gobierno catalán va a haber un pacto o un compromiso que el residente va a estar en el centro y se le ha preguntado en ese sentido. Así que es un proyecto extremadamente ambicioso porque nos llegaron del primer escrito que hicimos 500 enmiendas, así que estaba bien, la gente se molestó bastante, cosa que es importante porque quiere decir que es ambicioso, y ahora estamos ya con la fase de refreír, digamos, todas las peticiones y todas las enmiendas, y estamos a punto de cerrarlo y de que se adhieran las 52 asociaciones. ¿Esas 500 enmiendas son de la ciudadanía que ha respondido a esa...? De todas, de todas las agrupaciones, asociaciones, sindicatos, patronales que hemos hablado, nos han hecho llegar un total de 500, que al final muchas de ellas, ¿no? Ha sido bonito porque en algunas de ellas hemos visto dónde tenemos el foco o el problema, y algunas que igual intuíamos de la gobernanza que podíamos tener, como es, por ejemplo, el número de plazas, si quizá ya habíamos llegado, ¿no?, al techo del número de plazas en Cataluña, pues esa, por ejemplo, no ha suscitado tantísimos problemas como otras que quizás sí han suscitado más quejas, ¿no?, o más enfoques diferentes. Por tanto, dices, yo quizá hubiéramos empezado a legislar si ya hemos decidido que ya hemos llegado a un tope de número de plazas, y resulta que la gran mayoría de gente, cuando preguntas, no es un tema que realmente estén en contraposición muchas voces. O sea, había sorpresas, ¿no?, con las respuestas. Sí. Pues es interesante. Había también algunos troyanos que sabíamos que estaban y han sido, ¿eh? O sea, que ha habido algunas cartas que las teníamos marcadas y han sido... Pero sí ha habido como esta, por ejemplo, que igual debemos pensar, ostras, si sacamos el tema de que igual ya tenemos suficientes plazas, igual el sector se nos echa al cuello, ¿no? Y, por ejemplo, no ha sido así. Interesante. Y en vuestro caso, Isabel, trabajáis también en este tipo de redes, conocéis otro tipo, porque vosotros inspiráis también, pero os habéis inspirado o conocéis otro tipo de regiones a nivel global que también sirvan de colaboradores. Bueno, en nuestro caso, desde las Baleares, como ya sabéis, por ejemplo, Menorca hace, creo que han dicho que unos 40 años que es reserva de la biosfera, es decir, ya llevan muchos, como hemos dicho, mirar también un poquito atrás, ¿no? Mallorca ahora mismo, creo que fue el año pasado, consiguió el Observatorio Mundial de Turismo Sostenible, entonces en ese foco se van dando esos pasos. Además, desde el Gobierno, como estábamos comentando, la parte de legislación también se ha hecho junto con las empresas, sobre todo las empresas hoteleras, en este caso, que es como el
mayor tractor después del resto no solo de la economía también, sino del resto de sectores. Entonces ahí se ha puesto por ley que todos los establecimientos hoteleros tienen que disponer de un plan de circularidad. Eso es muy importante, a la vez que ya muchos ya lo estaban haciendo, es cierto. De hecho, gracias a ellos se ha establecido el plan, se han establecido esas necesidades, sino que también los que no lo tenían han sabido cómo hacerlo. Se ha montado una plataforma dedicada a ellos para que puedan mirar qué nivel de circularidad tenían y poder saber en qué momento están para, en ese plan a 2 años, evidentemente en 2 años no lo pones todo en orden, pero 2 años, 5 años, cada uno de los establecimientos puede mirar hasta dónde puede llegar, qué acciones puede hacer. Pequeñas acciones que cada uno puede hacer, todas ayudan a llegar a esa ya ni marca de circularidad, ¿no? Ya es esa responsabilidad de circularidad que primero se ha puesto en valor en los establecimientos hoteleros, pero evidentemente que después generará toda esa atracción al resto del ecosistema. Evidentemente no podía ser menos los ciudadanos de todas las islas, que también tienen un papel muy importante, y ahí es donde también las administraciones tenemos retos muy importantes por delante para volcar todo ese sistema también hacia todo nuestro territorio, para los visitantes, para los residentes, es decir, para personas. Al final tenemos que estar hablando de personas que están viviendo en un territorio por un plazo, el que sea, ¿no? Ese día mismo. Entonces, para que toda esa economía y todo ese sistema acabe de girar, hemos comenzado por los establecimientos hoteleros, que era el mayor tractor para que comiencen esos planes de circularidad. Perfecto. Sigo contigo, ¿vale? Para seguir profundizando un poquito en Baleares, ¿no? Que en cierto modo ha sido pionera al lanzar una ley de turismo regenerativo muy enfocada en la regeneración, y quería saber cómo se llegó ahí, o sea, cómo habéis llegado hasta ahí, qué pasos hay aún, porque siempre se puede mejorar, ¿no? ¿Qué pasos hay aún que dar para seguir avanzando? Pues sobre todo de la mano del sector, que es el que, como ya hemos dicho, tiene ese know-how, también por supuesto de la mano de técnicos, especialistas, que han ayudado a ver al menos una base para que todos pudieran empezar a cumplir, y luego cómo se iba implantando, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, perdona, era... Sí, ¿qué pasos hay que seguir dando para avanzar? Pues entonces, básicamente esa es la conversación con los sectores, en nuestro caso es el hotelero, porque ya hemos comentado que es uno de los más grandes, y después para poder seguir implantándolo en todo. Es muy importante los primeros pasos, sobre todo el análisis y la medición de la situación para poder comenzar. Sin esos datos puedes hacer elucubraciones, pero sin esos datos que te permiten hacer todo ese análisis de a dónde queremos llegar y qué prácticas conseguir, y luego medir lo que estás haciendo, es totalmente imposible. Entonces, el aspecto técnico es muy importante, la valoración, y ser muy estrictos y escrupulosos en ese sentido. Y, por supuesto, siempre administración pública y privada tienen que estar de la mano para ir consiguiendo esos retos. Podemos decir que también ese enfoque sistémico que comentaba Marta es también clave, ¿no? O sea, que al final estamos hablando de, destinos o un cúmulo de destinos, trabajar juntos de la mano, o sea, es un requisito sine qua non, ¿no? Sí. Sigo contigo, Marta, y desde la Generalitat Catalana, ¿cómo se enfoca esta transición hacia ese turismo regenerativo? ¿Cómo se materializa? Bueno, como te comentaba, digamos que estamos trabajando en este compromiso que va a ser el marco que nos va a dar la futura ley de turismo, porque tenemos una ley de turismo que tiene 20 años, evidentemente actualizada, pero sí que quizá es el momento, ¿no? Siempre decimos que este año ha sido el año de la remontada, pero también el año de la reflexión, y hacernos muchísimas preguntas y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y qué país en términos turísticos queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y aparte del compromiso, que digamos que sería como el propósito, que es como, ¿no? Tiene un punto como más de reflexión muy largo, con un articulado muy complejo, hablamos de 70 o 80 fichas donde impactan estas 4 líneas, ¿no? La ambiental, la social, la territorial y la económica. Tocamos temas pues desde reformas laborales, ¿no? Temas realmente movilidades, si queremos turismo de larga conectividad, si lo queremos de corta, ¿no? En qué impacta más en términos de medio ambiente, en qué vamos a hacer con el consumo hídrico de los residentes versus los visitantes. Todas estas cosas están allí, y esto va a ser el marco que nos va a permitir hacer la futura ley de turismo, el futuro plan estratégico y el de marketing también al servicio de la propia estrategia. Esto por un lado, pero esto como es como más lento y necesita su tiempo. Mientras, tú tienes que estar
trabajando, haciendo acciones al respecto. Entonces, nos hemos focalizado muchísimo en todo lo que tiene que haber campañas de acciones de lo que le llamamos las 4Ds, ¿no? Para desestacionalizar, diversificar, distribuir la gente por todo el territorio catalán, y ya que haces todo este esfuerzo, que gasten, ¿no? el aumento del dispendio, digamos, del gasto del visitante. Entonces, todo lo que tiene que ver en ese sentido, hemos hecho 2 acciones muy concretas y muy focalizadas. Una es el Gran Tour de Cataluña, que hemos hecho 5 tramos que se hace por movilidad totalmente eléctrica. Y bueno, y tú conoces todo el territorio catalán en 5 tramos. Han participado también a nivel de gobernanza pública, todos los patronatos de las diputaciones de las marcas turísticas que tenemos en Cataluña. Por tanto, también ha habido una conversión allí y un coparticipar en la acción y poner de manifiesto qué en mi territorio voy a poner dentro del Gran Tour y qué no, cosa que también es muy importante, tomar decisiones. Y después hemos hecho un plan muy ambicioso también en términos de enoturismo y de gastronomía. Hemos invertido 7 millones de euros porque creemos que nos podemos explicar como país a través de nuestra comida y de nuestros vinos, ¿no? Tenemos 12 denominaciones de origen, nos explica todos los territorios. En Cataluña no hay un palmo de tierra que no tenga una vid. Y después tenemos 64 estrellas Michelin, somos la comunidad que más estrellas Michelin tiene todo el Estado, y ya teníamos una cocina una cocina con muchísimas raíces, pero no tenemos fronteras, ¿no? Entonces creemos que el cliente o el visitante que se mueve por interés principal por el enoturismo y la gastronomía gasta 3,5 veces más, no tiene que venir cuando el agua está, ¿no?, a 36 grados, que es en junio y agosto, que además, como su interés principal es se mueve por todo el territorio catalán, además gasta más, y cualquier oferta complementaria también está bien. Es decir, el que viene para sol y playa, que es sueco y está desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo a -20, si objetivo principal es hacer, ¿no?, la langosta en la playa, difícilmente, por mucha oferta complementaria que le ofrezca, si su objetivo principal es hacer, ¿no?, el pescado, ¿no?, estar allí a sol y playa, pues no lo vas a mover de la zona. Entonces creemos que son un tipo de acciones que realmente acaban moviendo y explicándonos en total. Antes de pasar a otras preguntas, me gustaría profundizar un poquito más en estas alianzas, para mí que son las bases, ¿no? Las alianzas con el sector privado. ¿Cómo las habéis conseguido? Primero, ¿ha sido difícil, no ha sido difícil? ¿Cómo las habéis conseguido en vuestro caso? Gracias. En nuestro caso no ha sido difícil porque la comunicación es constante y viene de muy atrás, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la comunicación ha sido siempre fluida y bidireccional, lo cual siempre se agradece por todas las partes. Bueno, con todo esto también ha comentado Marta el tema de los fondos que vienen desde Europa, el plan enogastronómico, enogastroturismo, casi se le dice así, ¿no? Entonces, ahí también esta propia ayuda de los fondos, con esta colaboración y este diálogo continuo con la parte privada, hace que puedas ver realmente, como ha comentado Marta, todas las necesidades que hay, ¿no? Desde el Gobierno de las Islas Baleares se han comprometido unos 60 millones con la parte privada para apoyar todas estas iniciativas de circularidad y hacia sostenibilidad, junto con los sectores tanto primario como terciario, para desarrollar todos estos productos y desarrollar todas estas iniciativas. Entonces, a raíz de ahí es imprescindible hablar con ellos para ver qué necesidades tienen, ¿no? Y ya también no solo la parte empresarial, sino que ellos también conocen más que nadie el mercado, también toda la parte de distribución del propio mercado también te va diciendo por dónde se mueve la demanda. Yo particularmente la conozco mucho porque vengo del sector privado y de toda la vida la conozco perfectamente qué es lo que se está moviendo. Entonces se agradece muchísimo toda esa, que se entienda propiamente el mercado y que todas esas iniciativas vayan directamente encaminadas a solucionar problemas de verdad y hacia un objetivo común, que en nuestro caso es la circularidad. ¿Y en vuestro caso ha sido también algo fluido, esa colaboración público-privada de la que se habla tanto? Nosotros hace décadas que estamos trabajando ya con el sector privado, con clubs de producto, ¿no?, para segmentar pues, turismo familiar, turismo deportivo, ecoturismo. ¿Las grandes también? Estás para las dos. ¿Con las grandes empresas también? O sea, hablamos de pequeñas y grandes, ¿no? Sí, sí. Y aparte, yo diría, bueno, esta tríada, ¿no?, de público-privado y el juego con las tres patas.
hace muchísimo tiempo que estamos trabajando con los clubs de producto, incluso el Catalunya Convention Bureau también es una muestra de esto. Es decir, ahora no solo trabajamos buscando con segmentos de tipología de economía concreta como es la industria automovilística, sino que además ahora, o el turismo médico, por ejemplo, para atraer congresos y convenciones, y lo hacemos juntamente con el sector privado y posicionamos ahí donde queremos estar, sino que además ahora lo que estamos haciendo en el Catalunya Convention Bureau es, por ejemplo, hacer el Meeting and Mobility. Entonces lo que intentamos es que no solo ganar el concurso o traer esa feria, sino que pueda aportar, que puede tractorar para la industria, para hubs tecnológicos en Cataluña. Así que lo que estamos haciendo es, a través de la oficina del Catalunya Convention Bureau, es ligar el legado de la llegada de una feria. Y ya para acabar este bloque y seguir profundizando en lo que yo pienso que es el ADN del turismo regenerativo, ¿no? El papel de los residentes, el papel de los visitantes. Ya hemos hablado de los residentes, vamos a preguntarles, que igual quitando pues algunos igual nos dan algunas sorpresas muy interesantes. El rol de los visitantes, ¿cómo podemos hacer que, como pasa con las iniciativas ganadoras de este año, tengan un rol mucho más activo y ayuden literalmente a dejar el destino un poquito mejor? ¿Qué podemos seguir haciendo para promover estas prácticas de que los residentes y los visitantes tengan un rol muchísimo más activo, más protagonista, que al final somos todos y todas en el turismo? Pues yo veo en esa parte dos focos, una forma pasiva y otra activa. Es decir, la pasiva es como los propios edificios, por ejemplo, los propios edificios de establecimientos hoteleros o bien restauración, oferta complementaria, que sean capaces de, en la construcción, adaptación o renovación de los propios edificios, hacer una política energética de consumo energético que lleve a ese estadio regenerativo, ¿no? Entonces, capaz de volcar en la red suministro eléctrico, capaz de hacer toda esa parte de sostenibilidad también en el ciclo del agua, en toda la parte de reciclaje. Y la parte activa, esa creo que es la más bonita, ¿no? la que se ve. Como tú has mencionado muy bien al principio, es una cosa que ya se pide. Es decir, nosotros mismos también cuando nos vamos de vacaciones tenemos esa concienciación y ya buscamos hacer eso. Entonces, si ya vienen buscando hacer eso, los establecimientos, desde el más pequeño al más grande, que ahora veo que ha venido Iberostar y también podría casi estar aquí hablando de todas sus políticas, desde el más pequeño al más grande pueden hacer algo. Es decir, el más pequeño que tenga, por ejemplo, una actividad de miniclub o de animación, ya ahí ya englobas a todas las personas que quieren hacer esa actividad, ¿no? Y los más grandes, por ejemplo, podemos decir a Iberostar, el grupo de Iberostar que ha hecho aquí la regeneración del medio acuático, pero muchas otras políticas ya te puedes poner a imaginar, a pensar, y en todas esas actividades puedes llegar a integrarle. En Baleares, por ejemplo, tenemos una capacidad también de integración muy alta y proyectos muy buenos que pueden tener en cuenta todo el sector primario. Hay una agricultura también, como pasa en Cataluña, pero claro, en Baleares las distancias son mucho más cortitas y en nada llegas al campo. De Barcelona tardas un poquito más, es todo cuestión de dimensiones, ¿no? Y en Palma, estás de Palma, sales 10 minutos y tienes el campo. Entonces también esa adaptación capacitada y esa integración de los visitantes con ese interés de colaboración con el sector primario también es indispensable. Y ahí, también lo he comentado antes ya, pero también parte de esa inversión de los 60 millones también va encaminada hacia esa visión. Y nuestro patrimonio del sector primario para nosotros también es muy importante, toda la parte de agricultura, toda la parte de cultura, gastronomía. Es que aquí el Mediterráneo está clarísimo que queda ahí. Compartido. Y por supuesto esa parte activa, la de gastronomía, creo que a todos nos gusta participar de ella y somos un gran mercado para poder participar. O sea que esa ya, teniéndola como por supuestísima, todas estas que he comentado, tanto la activa como la pasiva, creo que son buenas formas. Marta. Yo creo que para que haya una buena comunión, ¿no?, entre el residente y el visitante, nos falta muchísima formación al residente de que somos un país turístico, de que gracias a ser un país turístico tiene muchísimas cosas que no tendría en su municipio si no fuera por eso. Por tanto, empezar a cambiar un poco la visión del residente muchas veces hacia el turismo. Primero por aquí, segundo también una segunda formación muchísimo más profunda, y yo diría educación incluso, en que no es muy difícil que el que venga cuide lo tuyo si no lo cuidas tú.
Por tanto, yo creo que ya nos falta una educación, ya no una concienciación, sino una educación muy profunda de que si queremos un territorio que lo dejen bien los que vengan, empecemos actuando, dando ejemplo, ¿no? Nosotros, por tanto, yo creo que en ese sentido esto es un camino largo, porque lo hemos denostado mucho al sector turístico, que si el turismo, la turismofobia, que si el turismo depreda al ser humano, no depreda al sector, la industria del turismo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tomar conciencia para mí es vital, tanto para el que vive como para el que viene y vive. O sea que yo me quedaría con esta parte más de educación. Educación y ejemplo tanto como cuando somos residentes como cuando somos Exacto. visitantes, ¿no? Que también creo que es interesante Exacto. Educar a los residentes también con nosotros como visitantes de, oye, recoger y te la llevas. Y demás cosas que bueno, de esta educación que comentabas. Ya para acabar, una pequeña reflexión para cada una, que sé que te tienes que ir. ¿Cómo podemos promover desde aquí y ahora esta transición hacia este nuevo turismo regenerativo, nuevo, no tan nuevo, que está cogiendo cada vez más fuerza, entre otras acciones, gracias a vuestras comunidades autónomas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podéis aconsejar a otro tipo de regiones, a otras regiones de cualquier parte del mundo para que empiece? Isabel. Diálogo, formación y ciencia, técnicos. Muy rapidito. Comparto y diría... y plazos. Un plan estratégico, digamos, planes, con todo su pack de económico, temporal. Lo has hecho desde el diálogo también, ¿no? Por supuesto, y siempre. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. pues hasta aquí, que sé que te tienes que ir, lo voy a Muchísimas respetar. gracias. Muchísimas gracias a las dos, ha sido súper interesante, agradeceros que estéis aquí porque sé que las agendas van como locas estos días, las agendas. Nada, creo que queda claro que el papel de la administración pública pues es clave en el turismo, guste o no guste, el papel de la administración pública Gusta. es clave. Hay gente que no, pero es que es clave, o sea, es que es clave, guste o no guste. Y en esta nueva visión regenerativa quizás aún más, ¿no? Porque hemos visto de comunidades autónomas que lo impulsan, ¿no? Y que ponen en común junto con el sector para que puedan avanzar todos de la mano. Yo creo que es interesante seguir teniendo estos debates, estos diálogos. Os seguimos invitando a participar en este tipo de mesas. Esta tarde seguimos con Segitur, la OMT y Tour España, y después una mesa muy interesante también con iniciativas anteriores regenerativas que han pasado por el Observatorio de Fiturnes, cómo se están replicando en otras zonas del mundo y cómo están dejando ese impacto positivo. Pues de la manera que hemos hablado aquí, un enfoque sistémico, haciendo partícipe a locales, a los visitantes, a la administración pública y a la iniciativa privada. Con lo cual, nada, pues quedáis invitados a seguir esta tarde con el debate, con el diálogo, y de nuevo agradeceros vuestra presencia aquí y nada, Gracias a ti. seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias por contar con nosotros. Gracias.